Lunes 29 de marzo de 2023, es un gusto como siempre que nos acompañen. Muy buenos días con todos. Hoy en contacto directo, Otto Sonnenholzner, ex vicepresidente de la República. La CONAIE empieza a hacer advertencias ante acciones de la Corte Constitucional o ante decisiones del Ejecutivo. El gobierno del que fue parte Sonnenholzner atravesó por las mismas presiones. Estamos ante un golpismo constante. También estará con nosotros el abogado constitucionalista Emilio Suárez. Los tiempos y escenarios del juicio político al presidente de la República en la Corte Constitucional que mantienen en expectativa al país entero. Aquí empezamos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Guillermo Lasso no llega a los 2 años de gestión y enfrenta una tercera intentona por sacarlo del poder, 2 de ellas impulsadas por el legislativo y una con movilizaciones que no tuvieron resultado, pero con las que se amenaza en caso de que no se cumpla con la voluntad desestabilizadora de sus convocantes. A esta hora nos acompaña Otto Sonnenholzner, ex vicepresidente de la República. Buenos días, Otto, bienvenido a Contacto Directo. Lenin, buen día. Permíteme empezar solidarizándome con las víctimas de lo ocurrido en Alausí, contigo por el atentado terrorista que sufriste. Siempre defenderé la libertad de expresión, también cuando la amenazan los grupos delictivos. Y sabes que en particular esta mañana, con mucho dolor, Lenin, por el asesinato injustificable, terrible de la directora administrativa del hospital, Teodoro Maldonado Carbo, ex compañera del Colegio Alemán Humboldt, una chica honorable que ha fallecido por defender los intereses de los ecuatorianos, por no ceder ante las mafias delictivas de ese hospital que hasta el día de hoy, no me preguntes cómo logran eludir la justicia, Lenin. Mi solidaridad con ella, con su familia, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, y que esto no quede en la impunidad, Lenin. Una dama decente, respetable, responsable y honesta. Otto, el estado de crisis política, económica, de seguridad en que se vive aquí en el Ecuador no es una cosa de ahora. El gobierno al que usted perteneció resistió el golpe de la ausencia de protección ante los hechos cometidos durante 10 años de mandato y se han puesto como objetivo esa organización política boicotear, al parecer, todo proceso en el que ellos no sean la voz mandante. ¿Cómo se supera eso? A ver, Lenin, la protesta social es un mecanismo legítimo, necesario en muchos casos y si es bien utilizado, muy potente para hacer cosas buenas. El problema en el Ecuador es que existen liderazgos desde lo social, mal llamados líderes sociales, que utilizan esos espacios como plataforma política para promoción personal, para fines partidistas o proselitistas, ¿verdad? Y eso resulta en que estas protestas normalmente no vienen acompañadas de ningún tipo de propuesta. Dicho esto, razones para protestar hay muchas. La pregunta es dónde están los límites de esa protesta. ¿A dónde se defienden o en qué momento se defienden los derechos de los demás ciudadanos a trabajar al respeto de nuestros bienes, a nuestra integridad física, a nuestra vida, a nuestra salud? Todos esos derechos afectados por protestas que luego, lavándose las manos, estos malos dirigentes dicen: es que se salieron de control, cuando ya saben qué es lo que van a provocar. Dicho esto no se trata de resistir, se trata de ser proactivos, de salir a buscar respuestas a por qué la pobreza rural en el Ecuador es el doble que la urbana. Esa es una realidad sobre la cual estos líderes, insisto, sin desconocer esa situación, aprovechan para manipular a ciudadanos y movilizarlos sin una propuesta clara. Soluciones hay. El problema es que el gobierno no puede vivir solo a la defensiva de me van a hacer un paro. Tiene que salir a buscar las soluciones en las comunidades y dar respuesta a esas demandas sociales que son muy graves. Ahora, eso es el lado de los liderazgos sociales. ¿Qué pasa con el lado de los liderazgos políticos? Cuando empezó el gobierno de Guillermo Lasso, todos se preguntaban cómo iba a ser para gobernar con un legislativo de mayoría opositora. Y pensaron en el Ejecutivo en un primer momento en armar una coalición de fuerzas con el correísmo y con el Partido Social Cristiano. Lo que pasó después de eso, el país entero lo conoce. ¿Ese fue el error, le pregunto, el no haber pactado con ellos? No, el error es no haber tenido claridad en cuál es su situación con las demás fuerzas políticas.
A todos sin excepción se han acercado, con todos sin excepción han pactado y con todos sin excepción se han peleado. Entonces, un gobierno no puede salir adelante en solitario, salvo que responda a esa soledad con una gestión impecable que por desgracia no han tenido y que es quizás lo que principalmente los tiene donde están. Ahora, han pactado con todos para pasar unos impuestos que hoy está pagando la clase media, antitécnicos e innecesarios. ¿Ya? Pactaron con el correísmo, que no vengan a decir ni los unos ni los otros que no lo hicieron porque no somos inocentes. En la asamblea, y olvídate del gobierno, en su momento acordaron unas amnistías, Lenin, a las cuales yo me opuse, no porque no sean legítimas las amnistías como una herramienta legal, sino porque fueron dadas indiscriminadamente por eventos que poco o nada tenían que ver con lo de octubre, invasión de tierra, secuestro, a personas que poco o nada tenían que ver con lo de octubre, pero más grave aún, Lenin. Y en esto sí no se pusieron de acuerdo, y no es casualidad. No incluyeron en esas amnistías a más de 200 miembros de la fuerza pública que siguen emproblemados por haber salido, quizás cometieron errores, pero por haber salido a defender los derechos de los demás ecuatorianos, siguen con problemas judiciales. A ellos no los incluyeron en las amnistías. A los mismos policías que hoy les estamos pidiendo que salgan a luchar contra el narcotráfico y el crimen organizado, no tuvieron la capacidad siquiera de ponerse de acuerdo a ponerles una amnistía. Y hoy salen nuevamente a amenazar al país porque saben que como tienen panas en la asamblea y los policías no, van a salir impunes. Otto. Y con la fortaleza de esa impunidad es muy difícil, contra la fortaleza de esa impunidad es muy difícil luchar. El país está encerrado en una dinámica en donde cada cierto tiempo se intenta de distintas maneras la salida de quienes han ganado legítimamente el poder en las urnas. Le pasó a Lenín Moreno, le pasa hoy a Guillermo Lasso. Y más allá del vestido de legalidad o de legitimidad que se le quiera poner, pregunto, ¿se debe entender esto como una práctica desestabilizadora que hoy se fortalece en el imaginario de quienes creen que empujando a una muerte cruzada podrían ganar las elecciones porque obtuvieron un buen resultado en las últimas seccionales? Lo que pasa es que estamos rodeados de una clase política que vive pensando en las elecciones y se olvidan de pensar realmente en darle solución a los problemas de la gente. Lenín, esa es una realidad que uno enfrenta cuando se mete en política en el Ecuador. Es una realidad con la que todos tenemos que lidiar. Yo siempre voy a estar del lado de la institucionalidad, de la defensa de la democracia. Ojalá la Corte Constitucional pueda dar una salida a esta crisis en la que está hoy el país. Pero la única forma de legitimar un mandato luego de ganarlo en las urnas es con gestión, Lenin, y en eso el único que puede hacer algo al respecto es el presidente de la República y el gobierno nacional. El gobierno de Lenín Moreno caminó más de una vez sobre el filo de la navaja. De hecho, tuvo que soportar violentas manifestaciones que contaron con los respaldos políticos de quienes hoy buscan la salida de Guillermo Lasso del poder. Esa estrategia de amenazar y de ejecutar acciones desestabilizadoras tiene un costo económico, tiene un costo social, del que después tienen que hacerse cargo aquellos a quienes precisamente les reclamaban por la crisis económica y social que viene viviendo el país. Otto, ¿quién le pone el cascabel al gato? Porque resulta que nadie quiere una nueva movilización y la asamblea que busca la destitución del presidente resulta que tiene menos aceptación que el mismo Guillermo Lasso. Ya, vuelvo, Lenín, vuelvo a lo mismo. La protesta social es legítima. Cuando se excede, cuando viola los derechos de los demás, cuando comete actos de terrorismo, merece una sanción. Esta asamblea evitó que las personas que se excedieron durante esa protesta respondan ante la ley. Todos, salvo los policías, a quienes, te repito, hoy les pedimos que nos defiendan ante la delincuencia, pero no tuvieron las fuerzas políticas que hoy exigen seguridad, la valentía de incluirlos como correspondía en una amnistía en su momento. Y solo pusieron, insisto, en muchos casos de forma inmerecida e inclusive ilegal, a quienes no lo merecían porque no era lo que competía en ese momento. Pero dicho esto, Lenín, esa amenaza es real en el Ecuador. La única forma de combatirla es con una gestión eficiente, con presencia en territorio, en las comunidades, abordando directamente sus problemas. Y tú decías, el gobierno anterior logró respaldos políticos, pero los respaldos políticos se trabajan, se construyen. Un gobierno no puede pelearse cada rato con todo el mundo, en muchos casos de forma innecesaria, con adjetivizaciones, calificativos peyorativos. Vea, para uno gobernar un país, lo primero que tiene uno que saber es gobernarse a uno mismo, tranquilizarse, tragar saliva y respirar hondo en más de una ocasión, porque esos frentes políticos siempre regresan al pasar la factura.
y hay que saberlos enfrentar con solidez, con solvencia, pero sobre todo con capacidad de gestión y estabilidad emocional. Bueno, Otto, los respaldos políticos a veces también se negocian y la causa de la inestabilidad que hoy vive el país puede haber sido precisamente el no haber cedido a las pretensiones iniciales que de manera pública se expresaron y que el país entero lo conoce. Bueno, inicialmente, el presidente salió a denunciar supuestos actos delictivos por parte de bloques legislativos y luego retiró la denuncia. Entonces, ¿en qué quedamos, pues, Lenín? Efectivamente, en política hay negociaciones, pero la gran mayoría de esas negociaciones son posibles sin romper la ley. Pueden hacerse con legitimidad, atendiendo objetivos comunes. No todo tiene que ser visto como actos delictivos. Ahora, si el presidente lo denunció él mismo de su boca, ¿qué pasó con esas denuncias? Porque eso es parte del problema. Si no había evidencia, si no iba a ser contundente, ¿para qué se abrió ese frente? Escuchemos, Otto, ahora lo que dijo Leonidas Giza, el presidente de la CONAIE, el día de ayer. Hemos dicho, compañeras y compañeros, bajo una resolución debe la Corte Constitucional dar paso al juicio político. Está en sus manos avanzar por la vía democrática, institucional, constitucional, para que se dé paso al juicio político. Si ya no ha escuchado, pues tendremos que ponernos a las calles. Hemos escuchado en este último día que el gobierno nacional podría en este caso declarar en muerte cruzada. No podemos aceptar dictadura en este país, queridos compañeros y compañeras. Otro, la CONAIE amenaza abiertamente a la Corte Constitucional y le dice por dónde es que tiene que ir sus fallos o pena de incendiar el país. La CONFENALLE amenaza abiertamente al país y le dice que van a continuar con la toma de pozos petroleros para poner de rodillas la economía nacional si no se cumple, ya sea con su voluntad, ya sea con sus caprichos. ¿Cómo puede un gobierno, cualquiera, administrar una nación con estas dinámicas maniqueas en donde si no haces lo que yo quiero, entonces lo caotizo todo? Sí, porque los unos pasaron del Estado soy yo a después de mí el diluvio, y entonces si no son ellos no es nadie. Los otros, el caso del señor Isa, ya lo ha dicho varias veces, indocomunismo o barbarie, y lo único que yo le digo es que la institucionalidad del país tiene que tener la capacidad de resistir esas amenazas, y el Ejecutivo tiene que sacudirse y empezar a dar soluciones a la problemática nacional, porque si no, estos discursos siempre tendrán espacio. ¿Resistir a esas amenazas o combatir desde la legalidad esas amenazas, Otto? Bueno, lo hablábamos, pues, Lenín, si es que no hubiese existido impunidad a través de las amnistías, los excesos de las paralizaciones violentas hubiesen sido sancionadas dentro del marco legal y esa sanción hubiese evitado que exista la impunidad que hoy envalentona a quienes creen que pueden secuestrar y amenazar al país cada 6 meses, poniendo en riesgo no solo la seguridad física, la vida y los bienes de los ecuatorianos, sino el futuro de todos los que estamos tratando de buscar soluciones para el país. Pero para encontrar un camino, Lenín, se necesita un liderazgo que logre identificar objetivos que nos unen, que se encuentre con las bases sociales de forma directa, sin la necesidad de la intermediación de malos dirigentes o encontrando los dirigentes correctos, y busque desde esas bases sociales, sobre todo en la ruralidad, Lenín. Si la ruralidad de la sierra ecuatoriana es la que se moviliza, es porque es donde más pobreza hay. No hay nada que perder, salen a buscar cualquier cosa que les pueda dar un cambio, y ese cambio no tiene que venir desde la ilegalidad o desde el caos o desde la anarquía, tiene que venir desde la institucionalidad de un Estado que debería de tener el liderazgo y la fortaleza suficiente como para dar atención a esa problemática, Lenín, y dejar sin piso a las pretensiones desestabilizadoras. Claro, el problema es que ese cambio... El resto son paliativos. El problema, Otto, es que ese cambio no les llegó con los unos durante una década y tampoco les ha llegado en los 6 años subsiguientes con los otros. Decía Carlos Monsiváis que la política es el arte de vender simultáneamente el gozo de la estabilidad y la paranoia del caos. Si Lasso sale del poder, como quieren algunos, ¿qué viene? Porque ni el cambio de presidente asegura mejoría, ni la codicia legislativa por detentar el poder se va a ver satisfecha. En el fondo, ¿qué es lo que se está buscando? Mire, Lenín, efectivamente, sobre todo en la ruralidad, que es la base de la movilización social. Te repito, el indicador de pobreza de la ruralidad duplica el urbano en el Ecuador. Ya, esa es una realidad que poco han atendido. Yo te hablo porque si se logró, y fíjate que esto es importante,
En el 2019, en octubre, no solo empezaron las protestas en Ecuador, fue el inicio de una ola de protestas en toda la región, coordinadas y articuladas por un proyecto autoritario populista regional, eso que a nadie le quepa duda, que usan a los ISAs de cada país a conveniencia, ¿ya? Entonces, esa realidad, ¿cómo se enfrentó? ¿Por qué en Colombia las protestas duraron un año y en Chile año y medio y en Ecuador solo dos semanas? Porque fuimos con el equipo que trabajábamos a tratar de encontrar soluciones a la problemática de esas comunidades. Se trabajó en temas de comercialización de leche, de intermediación, de eliminación de intermediación de venta de productos agrícolas. Esas cosas hay que hacerlas con liderazgo, con frontalidad, ir a recibir críticas, ir a recibir cuestionamientos, ir a dar la cara y a encontrar soluciones, Lenín. Pero yo no sé, desconozco, no sé si no se comunica o no se está haciendo. Saltándonos, insisto, la intermediación de esos malos dirigentes, que a mí, recordarás, me amenazaron con secuestrarme, hostigarme, aplicarme justicia indígena por el simple pecado de ir a hablar directamente con las bases. Eso es lo que no les gusta. ¿Por qué no les gusta? Porque les quitas la máscara, le sacas la cortina y muestras que sí hay una solución. Pero yo le pregunto a estos dirigentes, no solo al señor Issa, porque él es pasajero, a todos estos dirigentes que abusan de esta situación, ¿qué están proponiendo realmente? Dijeron la vez pasada que eran 10, 12 acuerdos, 7 acuerdos, firmaron 200 según el exministro de gobierno. Ahora resulta que no ha sido lo que querían. Bueno, ¿qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que proponen? ¿Cómo vamos a cambiar realmente el país para que esta situación de pobreza rural que tiene el Ecuador sea finalmente superada? ¿Dónde está la propuesta más allá de la protesta? Esa es mi inquietud, Lenín, y en eso es lo que yo trabajo. El resto, créame, son momentos que hay que tratar de superar, pero siempre encaminados con una visión de futuro que de solución. Otto Sonnenholzner, ex vicepresidente de la República. Gracias, Otto, por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias, Lenín. Un abrazo, salud. Luego de la pausa estará con nosotros Emilio Suárez, abogado constitucionalista. ¿Cuándo concluyen los tiempos de la Corte para su decisión sobre el juicio político a Guillermo Lasso? Ya regresamos. Ayer en la tarde la Corte Constitucional emitió un comunicado señalando que no hubo reuniones posteriores a la del lunes 17 de marzo para resolver sobre el dictamen de admisibilidad para el enjuiciamiento político al presidente de la República. ¿Qué está pasando en la Corte? ¿Cuáles son los escenarios posibles que se abren luego de lo ocurrido el pasado lunes con el proyecto de dictamen de la doctora Teresa Núquez? ¿Cuáles son los tiempos? Lo vamos a conversar con Emilio Suárez, abogado constitucionalista. Buenos días, Emilio, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenín. Para mí es un gusto estar este día con su audiencia. Emilio, sobre el dictamen de la doctora Núquez hay un sinnúmero de especulaciones. Se dice que ella propuso inadmitir el juicio político, que solo tuvo 2 respaldos, pero ¿realmente se puede certificar aquello o estamos únicamente ante suposiciones donde ella pudo haber propuesto lo contrario y haber recibido quizás más respaldos? Sí, efectivamente, Lenín, creo que estamos en un escenario bastante incierto con la Corte Constitucional. Creo que la información que ha rondado por las redes sociales, incluso por ciertos medios de comunicación, son meras especulaciones. Así que lo primero que hay que llamar a la ciudadanía es a la prudencia y al respeto a la institucionalidad. Se ha especulado mucho, incluso han salido en varios medios que supuestamente el dictamen, el borrador de dictamen de Teresa Núquez, de la jueza Núquez, había sido inadmitiendo el juicio político, por lo tanto se presume que habrían los votos suficientes para admitir el juicio político, ya que aparentemente el resultado de esa votación fue 6-3. Sin embargo, es incierto el contenido del dictamen de la doctora Núquez, pues una posibilidad es que efectivamente haya sido inadmitiendo el dictamen. Otra posibilidad, por ejemplo, que no se discute mayormente en los medios de comunicación, es que quizás la doctora Núquez lo que hizo es declarar una nulidad y el resto de jueces indicaron que no estaban de acuerdo con la nulidad porque la Corte admite o inadmite a trámite el juicio político. Entonces, por eso votaron en contra los otros jueces. Entonces, ahora, Emilio, es bastante incierto el escenario. Y ya que estamos en este ámbito de elucubraciones, porque definitivamente las certezas están guardadas bajo 7 llaves en la Corte Constitucional. Supongamos, efectivamente, que la doctora Núquez se pronunció en contra de la admisibilidad del juicio político. ¿Por qué se afirma
que quienes no respaldaron ese dictamen es porque están a favor del juicio político al presidente Lasso. Lo uno está directamente correlacionado con lo otro. Sí, los jueces tienen dos opciones para tomar una decisión en este caso. La una opción es admitir el juicio político y la otra opción es inadmitir el juicio político. Por tanto, si es que el proyecto de Teresa Núquez tuvo apenas 3 votos y estos 3 votos fueron en el sentido de inadmitir el juicio político, se entiende que los otros 6 votos, que los otros jueces están a favor de admitir el juicio político. Pero insisto, eso es una mera especulación. Además, hay que tomar en cuenta que el Pleno no es un Pleno compuesto por máquinas que no pueden razonar, que no pueden conversar. El Pleno de la Corte Constitucional está conformado por 9 jueces y esos jueces seguramente en el Pleno del día lunes habrán discutido sus posiciones, se habrán entendido las posiciones y es por eso que ahora el proceso se ha resorteado a 2 jueces constitucionales, Ali Lozada y Richard Ortiz, para que ellos elaboren el proyecto. Se entiende que los 2 jueces están de acuerdo con la posición y la posición de la mayoría de la Corte y es por eso que ellos van a elaborar este nuevo borrador de dictamen. Ahora, estos 2 jueces ponentes preparando un nuevo proyecto de dictamen que para ser aprobado deberá sumar 6 votos a favor, está bien, tienen que alistarlo, pero ¿qué pasa si no obtienen esa cantidad de respaldos? ¿Debe haber un nuevo sorteo para seleccionar nuevos ponentes y así ad infinitum? Es poco probable ese escenario, Lenin. Efectivamente, también he escuchado en varios medios que plantean el que se sigan sorteando jueces ponentes y se siga prolongando el proceso de juicio político en la Corte Constitucional. Sin embargo, insisto, es poco probable porque los jueces tienen 2 opciones, inadmitir o admitir. Si los jueces estuvieron en contra de inadmitir el juicio político, como se especula, pues se entiende que los jueces pueden o tienen ahora los votos suficientes para admitir el juicio político. Habrá que ver el razonamiento. Ahora, hay que entender algo importante. Si es que los jueces no están de acuerdo con el razonamiento, pero sí con la opción de inadmitir o de admitir el juicio político, los jueces tienen una herramienta fundamental que es el voto concurrente. Es decir, estoy de acuerdo con la decisión, pero no estoy de acuerdo con los razonamientos. Y es por eso que es altamente probable que con este borrador de dictamen ya tengamos una decisión. Algo que hay que tener en cuenta es que si bien la Corte Constitucional, de acuerdo con la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, tiene hasta este día jueves, hasta el día de mañana para emitir un dictamen, tampoco hay una consecuencia si es que se extiende de este plazo. Es decir, si es que se llegase a dar el escenario que usted plantea, que para este segundo dictamen tampoco hay los votos y se vuelve a sortear un juez ponente, también he escuchado por parte de varios generadores de opinión que habría el dictamen ficto de la Corte y que por tanto o está admitido o está inadmitido el juicio político. Eso no funciona así. En juicio político necesitamos un dictamen expreso de la Corte Constitucional. ¿Qué pasa si es que se extiende más allá del día jueves? No hay ninguna consecuencia para la Corte Constitucional. Considero que la Corte está siendo lo bastante responsable para emitir su dictamen hasta el día de mañana. Considero que seguramente el día de hoy o el día de mañana ya tendremos el pleno en el cual se tome la decisión definitiva. Emilio, el 148 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en su último párrafo señala lo siguiente: inmediatamente presentado el proyecto de dictamen, la presidenta o presidente de la Corte Constitucional convocará a sesión del Pleno dentro de las 24 horas siguientes. El dictamen será emitido dentro de las 48 horas de presentado el proyecto por la jueza o juez ponente y se resolverá con las 2/3 partes de los integrantes del Pleno. Usted dice, la ley no determina consecuencias para la Corte si es que no resuelven dentro de este plazo, pero eso no significa tampoco que se puedan tomar el tiempo que les dé la gana. No, estoy completamente de acuerdo con usted, Lenin. De hecho, este es uno de los pocos casos en que la Ley Orgánica de Garantías establece plazos realmente cortos para que la Corte se pronuncie. Yo creo que en este escenario la Corte está siendo bastante responsable, tanto así que el día viernes, fuera de horas laborables, ya se hizo el sorteo a favor de la doctora Núquez. La doctora Núquez presentó su borrador el día domingo y el día lunes ya se lo discutió en el Pleno de la Corte Constitucional. Eso quiere decir que yo creo que es altamente probable que entre el día de hoy o el día de mañana ya tengamos un pronunciamiento oficial de la Corte que defina lastimosamente el futuro de este país. ¿Por qué lastimosamente?
Porque estamos ahora en manos de una corte bastante responsable, bastante honesta, que ha acreditado su nombre a través de sus sentencias. Podemos no estar de acuerdo con varias de sus sentencias, sin embargo, es bastante claro que si la corte admite a trámite el juicio político, las consecuencias van a ser o que el presidente de la República cese en sus funciones por aprobarse en el Pleno de la Asamblea Nacional el juicio político, o que se dé el otro escenario que se está barajando y que no ha sido descartado por el gobierno, que es la muerte cruzada. De cualquier forma, el dictamen de la Corte definirá el futuro político del país. Bueno, son herramientas constitucionales, ¿no? No deberían darnos pena. Sí, no, completamente de acuerdo. Y de hecho me ha llamado la atención que se diga que por una parte, por un segmento de la política, que hay una dictadura si es que el presidente de la República aplica la muerte cruzada. Eso no es así. Coincido con ustedes, se está aplicando una herramienta constitucional, y por otra parte se ha dicho que esto es desestabilizador el que la Asamblea Nacional siga un juicio político. Son herramientas constitucionales. Y yo me refería a Lenin lamentablemente porque lamentablemente el país está sumido nuevamente en un proceso de crisis política, crisis institucional, y eso es algo que hay que lamentar. Un estado connatural ya de la nación ecuatoriana. Emilio Suárez, abogado constitucionalista, gracias por venir a Contacto Directo. Gracias, Lenin, un gusto. Vamos con información. El gobierno tiene planificado para este año emitir deuda interna por más de 3.800 millones de dólares. Más de la mitad de esa cantidad será a través de la colocación de bonos en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿En qué consiste este mecanismo financiero? Veamos. En este año, una de las fuentes de financiamiento del Estado seguirá siendo el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Según el presupuesto estatal de 2023, el gobierno espera obtener ingresos por casi 2.400 millones de dólares por colocación de bonos. ¿Cómo funciona esta operación financiera? El gobierno coloca bonos soberanos, por ejemplo, en el Seguro Social, a cambio de recursos que son inyectados al presupuesto general del Estado. Una de las principales razones por las que el régimen apunta a la deuda interna en este año a través del IES tiene que ver con obtener mejores condiciones. Por ejemplo, si Ecuador emite bonos soberanos en el mercado internacional de capitales, la tasa de interés que debe pagar sería entre el 25 y 27%, cifras prácticamente inmanejables. En el caso del IES, la tasa que el Estado le pagaría sería de al menos 6% anual. En 2022, el gobierno ejecutó el mismo mecanismo de deuda interna con el Seguro Social por un monto de casi 2.500 millones de dólares. Hasta diciembre pasado, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tenía más de 8 millones de dólares en papeles de deuda interna del Estado, según el último informe de deuda pública del Ministerio de Economía y Finanzas. Y ya viene más información en Televistazo en la comunidad. Un buen día para todos.